Voy a apagar mi cámara transitoriamente para poder mejorar el uso del ancho de banda. Si hubiera alguna pregunta durante la clase, les pido que por favor me la escriban en el chat o levantan la mano, ¿no? Piden la palabra en caso sea algo que necesitan que se aclare inmediatamente para poder dejar todas las cosas claras. Tenemos un montón de información que tenemos que tratar en esta clase, así que vamos a empezar en este momento. Vamos a hacer primero un breve repaso respecto a la anatomía y fisiología, tanto de la boca, de la cavidad oral y luego del cuello, ya que es necesario ubicarnos desde el punto de vista topográfico para poder saber qué cosa estamos mirando y qué cosa es lo que debemos buscar en cada estructura cuando hacemos el examen. La boca o la cavidad oral se compone de las siguientes estructuras que están aquí reseñadas en la diapositiva: la mucosa oral, los labios, la lengua, el paladar duro y blando, los dientes, y se incluye también las glándulas salivales que, si bien es cierto, no están exactamente dentro de la cavidad oral, sin embargo, desembocan en la cavidad oral y son importantes también en la función de la boca. Como bien saben ustedes, la cavidad oral, la boca es el punto inicial del aparato digestivo y tiene como función principal permitir el ingreso de los alimentos, realizar la primera fase de la digestión, que básicamente es la masticación para poder formar el bolo alimenticio y luego ser impulsado hacia allá el tubo digestivo y completar el proceso de digestión. Aquí está esquemáticamente mostrándonos este gráfico, la cavidad oral con el paladar duro, que es el techo de la cavidad oral, junto con el paladar blando en el medio de la úvula. En la parte posterior se encuentran las amígdalas, que se encuentran justo entre el pilar anterior y posterior del paladar blando. Por delante tenemos la lengua, que es un órgano muscular importante, el más importante de la cavidad oral. Más adelante los dientes, y entre los dientes y la mucosa existe un espacio virtual que se llama el vestíbulo de la cavidad oral. Los labios, como bien saben ustedes, son la puerta de la boca, son modificaciones del tejido epitelial donde hay bastantes glándulas. La coloración es una coloración más o menos sui generis. Y cuando tenemos los labios, debemos evaluar varias cosas que en un momento más vamos a indicar. En esta línea, en esta vista, además, estamos viendo el borde gingival, el borde de las encías, y lo que se conoce como la papila interdental, que es la zona en donde penetra la encía hacia entre los dientes, y estas zonas son importantes porque luego van a tener algunas alteraciones que vamos a ver en las fotos. Cuando nosotros extendemos el labio inferior podemos ver algunas estructuras más dentro de la mucosa oral, como les decía yo, como el frenillo que están viendo ustedes aquí. Otra vez tenemos una línea entre la mucosa y las encías. Aquí está la división, es mucho más clara. Dentro de la cavidad oral tenemos la lengua, que es un órgano muscular bastante complejo, que tiene funciones múltiples. Primero la función digestiva, que es empujar el bolo hacia el tracto digestivo, y luego la función de la fonación, ¿no? Ustedes saben perfectamente que dentro de la formación de los sonidos, la lengua es importantísima. Y entonces, la lengua tiene una cara anterior, aquí una visión dorsal, y una cara posterior. La cara anterior es la que está más ricamente eh, constituida de varias estructuras. Tiene un surco medial, como ustedes están viendo aquí. Tiene varios tipos de papilas, que tienen cada una de ellas una función especial. Papilas filiformes, que son las más pequeñas; fungiformes, que tienen forma de hongo, por eso se llaman fungiformes; y las papilas más grandes, que forman una V, que se llaman caliciformes. Aquí tenemos, posterior a las papilas caliciformes, una serie de estructuras que se llaman amígdalas linguales, y en el medio un agujero ciego que en realidad es el agujero donde desemboca el conducto tirogloso, que, como se acordarán ustedes en biología, es un conducto que comunica la glándula tiroides con la lengua. Cuando hacemos que la persona eleve la lengua para ver la parte posterior, vamos a ver algunas estructuras importantes. La estructura central es el frenillo lingual, ¿no? Así como tenemos un frenillo en los labios, hay un frenillo lingual, que es una estructura que es un tope para el movimiento de la lengua hacia la parte posterior. Y luego tenemos el piso de la boca, donde quizás la estructura más importante que debemos conocer aquí son la emergencia de los conductos de Wharton, que son los conductos de la glándula submandibular o submaxilar. ¿Ok?
Bueno, aquí también las venas son importantes, son prominentes y se pueden apreciar a simple vista. Eh, Siguiendo con el análisis de la cavidad oral, de la anatomía, tenemos el paladar, la bóveda del paladar duro, inmediatamente continuada con el paladar blando. Aquí en una vista sagital se puede ver mejor cómo esto es un continuum, el paladar duro y el paladar blando. Aquí se ve muy bien la cavidad oral y se ve esta cavidad virtual que les decía yo que se llama el vestíbulo de la boca, ¿no? Que está limitada hacia afuera por los labios y hacia adentro por las arcadas dentarias. Y hay una comunicación lateral que no se ve aquí porque esta es una vista sagital, que está justamente donde terminan las arcadas dentarias. Ok, otras estructuras que ya habíamos visto antes aquí, la úvula central y las amígdalas. Lo siguiente que tenemos que conocer es que los dientes son las estructuras de la cavidad oral que nos ayudan justamente a producir la primera fase, que es la formación del bolo alimenticio mediante la trituración de los alimentos. No vamos a entrar en detalles con los dientes porque directamente no es parte de nuestra evaluación, sino la evaluación de otra, de otro tipo de profesionales. Sin embargo, es necesario que conozcamos la estructura del diente. Este es el corte sagital de un molar donde tenemos el esmalte, la parte más externa y más dura con mayor cantidad de calcio, la dentina, y dentro la pulpa del diente. Y en la parte alveolar, que es en la región donde ya el diente se incrusta en la mandíbula, en los maxilares, tenemos lo que se conoce como el cemento. Ah, la dentición, como ustedes se acordarán, es la dentición inicial o llamada vulgarmente como dentición de leche, que son 20 piezas, y la dentición definitiva del adulto 32 piezas. Y aquí debemos acordarnos que en cada cuadrante, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, la composición es por cuadrante de dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares. ¿Ok? Son 8 piezas por cuadrante, son 32 piezas en total de la dentición del adulto. Las glándulas salivales mayores, que son las que nos interesan, son tres. La más grande, la glándula parótida, que tiene un conducto que se llama el conducto parotídeo, conducto de Steno, que drena justamente en la mucosa oral. El orificio de salida del conducto de Steno, la abertura de esta glándula, se ve a la altura del segundo molar superior aproximadamente. Y es sujeto de evaluación cuando nosotros examinamos la mucosa oral. Esta es la glándula salival mayor más grande. La que le sigue en tamaño e importancia es la glándula submandibular, que la ven ustedes por aquí, de la cual habíamos hablado ya hace un momento, de su conducto de salida. El conducto es el conducto de Wharton y estos justamente salen, habíamos visto en una diapositiva anterior, a esta altura, ¿ok? En ambos lados. Finalmente, la glándula salivar sublingual es la más pequeña, está justo debajo de la lengua. No tiene un solo conducto, sino tiene múltiples conductos que incluso algunos de ellos derivan directamente en el piso de la lengua y otros en el conducto de Wharton. Estas son las glándulas salivales mayores, su ubicación, y cuando hay alguna alteración vamos a poder pues, ubicarlas de acuerdo a su posición anatómica. La faringe es una zona de transición entre la boca y el esófago. Cumple doble función, como bien saben ustedes, función digestiva y función respiratoria. Clásicamente se ha dividido la faringe en tres zonas: la nasofaringe, que se encuentra justo por encima del paladar, ¿ok? Aquí está claramente determinada; la orofaringe, debajo del paladar blando, por detrás de la cavidad oral y por encima del hueso yoides, ¿ok? El hueso yoides está en el piso de la lengua, está por acá. Y esa es la zona que vamos a evaluar nosotros cuando vemos la boca. La nasofaringe está por arriba, no es parte de la evaluación de la boca, sino más bien de la nariz. Y la hipofaringe ya no es accesible de manera convencional desde fuera del paciente. Tenemos que utilizar algunos aparatos más ya porque está mucho más abajo y está por debajo de la orofaringe hasta la altura del cartílago
cricoides, cartílago de la tráquea. La función de la faringe, como bien saben ustedes, contribuir a la dilución, a la articulación del lenguaje y servir como vía respiratoria. Estas son las zonas que ustedes deben conocer y su posición anatómica. La exploración física de la boca y de la faringe necesita de algún equipo básico, linterna, gasas, guantes, bajalenguas y algunas torundas, en el caso, como vamos a ver más adelante. La posición del médico es de pie o sentado delante del paciente, quien estará sentado en una silla con la cara bien iluminada. Eso es muy importante, siempre repetimos estas indicaciones, sin embargo, a veces nos vemos limitados por los problemas que tenemos de espacio en los hospitales públicos, pero debemos tratar en lo posible de que esto se cumpla. Cuando los pacientes tienen prótesis dental, que es frecuente en personas de toda edad, hay que pedirle que se la retire para poder hacer el examen completo. Las técnicas que utilizamos para explorar la boca y faringe son básicamente inspección y palpación. Una de las primeras cosas que debemos nosotros evaluar es la apertura oral. Lo usual es que sea hasta máximo como 35 milímetros. Si es mayor de 35 milímetros, si el paciente abre la boca y es demasiado grande su apertura, entonces puede haber algún problema en la articulación temporomandibular. Si hay desviación de la mandíbula hacia algún lado, hay que evaluar problemas neuromusculares y o de la articulación temporomandibular. Otra cosa que debemos evaluar cuando le pedimos al paciente que abra la boca para iniciar el examen es la presencia de halitosis. Halitosis es el término para decir mal aliento. La halitosis puede responder a enfermedades locales, o sea, enfermedades de la boca, de los dientes, de las encías, de la zona de la boca, o a veces a enfermedades sistémicas, y es ahí donde eh, se torna en un aliado interesante la inspección de la boca para poder determinar con el aliento si hay indicio de alguna enfermedad sistémica. Lo más común y más conocido es el aliento urémico, ¿no?, que huele a amoníaco, a orinas, ¿no?, en un paciente que tiene, por ejemplo, enfermedad renal crónica descompensada. En la cetoacidosis diabética, cuando se siente el aliento a manzana, a fruta, así se describe clásicamente, y en la insuficiencia hepática, cuando se siente el aliento, así lo describen clásicamente los libros, el aliento dulzón, a moho, ¿ok? Entonces, estas tres condiciones son probablemente las que tengan una manifestación en cuanto a un tipo específico de halitosis que debemos conocer para poder tener en cuenta estos diagnósticos de enfermedades sistémicas. En la inspección, vamos a empezar poco a poco por cada una de las secciones que hemos descrito de la boca y de la faringe. En la inspección de los labios tenemos que ver varias cosas que ya están aquí reseñadas y que ustedes están viendo en sendas fotografías. Primero, la presencia de desviaciones en la comisura, como están viendo ustedes aquí, en el caso de una parálisis facial, será en este caso del lado derecho. La presencia de estomatitis angular, es decir, inflamación en el ángulo del labio, que conocemos nosotros vulgarmente como boquera, que no está aquí en estas fotos, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Alteraciones de la coloración, palidez, cianosis, que no estamos viendo aquí, pero sí manchas pigmentadas. Estamos viendo en esta foto, que corresponde a una foto de una paciente que tiene la poliposis colónica familiar, o conocida como enfermedad de Peutz-Jeghers. Lesiones en la boca, como lesiones tumorales, vesiculares o vasculares, lesiones tumorales, como esta. Vesiculares, que aquí ya están rotas y con costra, y algunas de ellas infectadas, como en el herpes labial. Y lesiones vasculares, como aquí, que se encuentran en los labios y en el paladar y en la lengua. Esto se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria. Tiene un nombre también, un epónimo, un nombre propio, que en este momento no me acuerdo, y que en realidad no es tan importante como la característica de esta enfermedad, que es una enfermedad hereditaria. En líneas generales, yo no les voy a dar muchos nombres epónimos, ya que lo más importante es conocer a la enfermedad por su mecanismo antes que por el nombre de una persona que lo describió, y que tiende simplemente a mantener ese espíritu memorístico en la medicina, que no es lo más interesante, ¿no?, sino más bien razonar por qué ocurren estas cosas. Esta es una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Ah, puede haber dificultad para la apertura oral, constituyendo lo contrario a lo que habíamos hablado, ¿no?, que abren la boca más grande de 35, sino cuando abre muy chiquito, microstomía. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los ejemplos que faltaban. Miren ustedes aquí, queilitis angular,
boqueras, queilitis actínica, inflamación por quemadura solar, angioedema, en el caso de cualquier tipo de reacción adversa medicamentosa, otra lesión de herpes, que aquí se ve la vesícula, lesiones tumorales como carcinoma epidermoide en el labio, otra vez una foto de un paciente que tiene Peutz-Jeghers, microstomía, cuando la apertura vocal está bastante limitada, vemos incluso que los labios se han adelgazado. Esto se ve, por ejemplo, en la esclerosis sistémica progresiva, conocida en algunos libros como esclerodermia. Y aquí lo que estamos viendo es cambio en la coloración de los labios. ¿Esto a qué correspondería? ¿Cuál sería su diagnóstico mirando estos labios? Pueden escribirme por el chat o si quieren, abren su micrófono. Correcto, cianosis, coloración azulada de piel y mucosas, ¿no? Que lo van a ver incluso en una de las clases. Muy bien. Luego pasamos a la inspección de la mucosa oral, que para ayudarnos a la inspección necesitamos, como ven ustedes aquí, un bajalenguas y una fuente de luz. Aquí tenemos que evaluar cambios de coloración, cualquier tipo de lesión, úlceras, lesiones blanquecinas, que las lesiones blanquecinas en general en la boca se conocen como leucoplasias, y pueden haber lesiones rojizas que se conocen como eritroplasias, ¿ok? Esa es la terminología. Además, debemos buscar si hay zonas de inflamación y, como ya les había dicho antes, la abertura del conducto de esteno a la altura del segundo molar superior, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver aquí algunas alteraciones en la mucosa oral. Esta parte del examen tiene que ver mucho con la memoria, lamentablemente. Tenemos que memorizar patrones para hacer diagnósticos, que es una de las formas de hacer diagnóstico, ¿no? Memorizar patrones de lesiones que vemos y correlacionar con las enfermedades que pudieran causar este tipo de lesiones. Cuando no tenemos muy claro cómo se llama la lesión, cuando se nos olvidó el nombre propio o el nombre de la enfermedad que produce estas lesiones, lo que debemos hacer es describir. Ustedes están aprendiendo semiología, tienen que aprender a describir lo que están mirando, ¿no? No tienen que decirme, por ejemplo, ¿no? Manchas de Koplik, sino podrían decir eh, enrojecimiento de la mucosa oral con presencia de manchas blanquecinas, menos de 2 milímetros, puntiformes, agrupadas alrededor de los dientes, etcétera. Cuando ustedes no conozcan el nombre, no se acuerden de la patología que produzca eso, simplemente describan lo que están viendo. Y con la descripción vamos a llegar finalmente a lo que es. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como manchas de Fordyce, que son como ustedes están viendo aquí, como manchas amarillentas dentro de la mucosa oral, y esto es normal, es una variante de lo normal. Aquí vemos cambios de coloración, o coloración que ponen aquí parcheada, en una mucosa oral en personas de piel oscura. Esto es también bien frecuente y es normal. Aquí sí vemos algo que no es normal, que es una úlcera aftosa, lesiones bien comunes, frecuentes en personas de cualquier edad. Aquí no se ve muy bien porque está en blanco y negro, pero sí se nota que hay un cambio de coloración y una lesión leucoplásica en la mucosa, que aquí es mucho más evidente, ¿no? Leucoplasias son lesiones de este tipo, blanquecinas, que son lesiones amplias, manchas, parches, como dice aquí, que usualmente están relacionadas con el consumo de tabaco, sea en cigarrillos o sea también de forma local. Cualquier tipo de irritantes, alcohol puede producir leucoplasia, que son usualmente lesiones premalignas. Otras lesiones que podemos ver en la mucosa son petequias, como en este caso, manchas rojas causadas por sangre que escapan los capilares hacia los tejidos. Y lo que les había dicho, ¿no? La mancha de Koplik, que tiene nombre propio, es parte del enantema del sarampión. Aparece antes que el exantema, que es lo que nosotros conocemos con más frecuencia. Entonces, el enantema es, como dice aquí, un signo temprano del sarampión, las manchas de Koplik, que se pone toda roja la mucosa oral y aparecen estas manchas blancas que parecen granos de sal confluentes, y a todo esto se le llama manchas de Koplik. ¿Ok? Al día siguiente, usualmente aparece ya las lesiones del exantema del sarampión.
En las encías y los dientes, primero debemos evaluar inspeccionando el color de las encías. Fíjense ustedes, este es un color más o menos normal, pero están dándose cuenta ya que hay una alteración en el crecimiento de las encías que están invadiendo el espacio de los dientes. Aquí el color está enrojecido porque aquí además hay hemorragia. Hay que inspeccionar los bordes gingivales, los bordes de las encías y las papilas interdentales que aquí, como les decía yo, se encuentran claramente ocupadas por una hipertrofia de la encía. En los dientes, verificar las 32 piezas, la presencia de caries, alineación, maloclusión, cambios de color. Esto no es una prioridad para nosotros. Hay herramientas especiales que utilizan los odontólogos para ver la oclusión, para ver gráficos, para ver las piezas que están perdidas. Pero si nosotros vemos en el examen clínico alteraciones importantes, debemos tomar nota de manera general para que luego el paciente sea evaluado de manera mucho más exhaustiva por un odontólogo. Aquí múltiples lesiones, que no voy a detallar una por una, pero nuevamente vemos como aquí, hiperplasia gingival, nuevamente aquí, ¿ok? Este caso es por usuarios, por un paciente que usa fenitoína, que es un anticonvulsivante. En el embarazo también se puede ver hiperplasia gingival en varias condiciones, así que simplemente es un hallazgo que deberíamos describir. Aquí tenemos desgaste de los dientes por múltiples razones, abrasión de los dientes y aquí un tipo especial de dientes que tiene un nombre, que se llaman dientes de Hutchinson, que se ven en la sífilis congénita. En el libro de Bates, que es uno de los libros que están dentro de la bibliografía, existen gráficos amplios y fotos abundantes para que ustedes puedan ver diferentes casos de patología que se relacionan con todos los segmentos. Lo mismo ocurre cuando inspeccionamos el paladar duro y el paladar blando. Y aquí vamos a inspeccionar el paladar duro con la boca abierta, con una linterna, con el paciente mirando hacia arriba, ¿no? Para detectar anomalías en su forma, en la arquitectura, en el color, tumores o masas, placas o lesiones. Miren ustedes, aquí estamos viendo lo que se conoce como paladar hendido. Aquí no ha cerrado por completo en la parte central el paladar, ¿no? Y esta es una lesión que a veces se asocia con el labio, ¿no? El labio leporino. A diferencia de esta que es una perforación por leishmaniasis, que es completamente irregular. Aquí ven ustedes bordes regulares, ¿no? También debemos inspeccionar el paladar blando, evaluando el color, la presencia de lesiones, tumores, su arquitectura, la posición de la úvula, y además de mirar los cambios que pudieran haber a simple vista, tenemos que evaluar la movilidad del paladar blando. Eso se hace pidiendo al paciente que diga, con la boca abierta, que diga ah. Y entonces ahí tenemos que ver que ambas partes, derecha e izquierda del paladar blando, se eleven de manera simétrica y la úvula permanezca vibrando en la posición central. Si no ocurre esto, cualquier cosa distinta a esto es anormal. Y hay muchas causas. Cualquier masa que ocupe espacio en la cavidad oral, como un absceso periamigdalino, podría producir una desviación hacia el lugar contrario de donde se encuentra la lesión. Además, al hacer este movimiento del paladar, estamos evaluando al décimo par. Ya van a ver más adelante cuando se analicen los pares craneales en neurología, pero saben ustedes que son 12 pares craneales. Y el décimo par, el nervio neumogástrico o vago, cuando falla o cuando tiene una parálisis a este nivel, lo que va a producir es un desvío al lado contrario donde se encuentra la lesión. Como se paraliza, por ejemplo, el lado derecho, se moviliza solamente el lado izquierdo, se eleva y la úvula se desvía hacia el lado contrario, donde se encuentra la parálisis del nervio décimo par. ¿Ok? Aquí vemos algunas lesiones vasculares, petequias, otras lesiones múltiples. Difteria es una enfermedad que ya no deberíamos ver, pero como en los últimos años ha habido muchos antivacunas, estamos viendo un montón de enfermedades que creíamos ya desaparecidas. Placas blanquecinas, producidas por Corynebacterium diphtheriae en toda la parte del paladar blando. Candidiasis en la cavidad oral. Sarcoma de Kaposi en el paladar blando y en el paladar duro. Fíjense, son lesiones violáceas. Y una variante anatómica que es muy frecuente que se llama torus palatino, ¿no? Que es un crecimiento óseo en la línea media del paladar duro bastante frecuente en los adultos. Esto, aunque parezca muy
¿no? Exagerado, ¿no? Esto es normal, es una variante de la normalidad. Y aquí vemos algo que no es muy frecuente de ver, que es la úvula bífida, ¿ok? La úvula bífida se ve en algunas en unas razas de indígenas norteamericanos, pero también puede estar relacionado con algún tipo de enfermedad gastrointestinal, ¿ok? Esto no es frecuente, es raro. Cuando lo ven, nunca se van a olvidar. Luego pasamos ya a evaluar el piso de la boca. Y aquí vamos a realizar dos tipos de maniobras, inspección y palpación. La posición para la inspección es levantar la lengua hacia el paladar. Ya vamos a ver en unas fotos por ahí cómo está la posición. Aquí lo que están viendo ustedes es la posición para hacer la palpación del piso de la boca. Cuando ya habíamos visto una foto para eso, voy a retroceder, disculpen. Esta es la posición para evaluar el piso de la boca, ¿ok? Esta es, hacemos que el paciente eleve la lengua hacia el paladar para poder ver el piso de la boca. Ahora sí, regresamos a la diapositiva en que estábamos. Ok. Al mirar, primero al inspeccionar debemos verificar, ya habíamos dicho, el conducto de Wharton en la parte inferior, en el piso de la boca y verificar si hay algún tipo de lesión. Luego la palpación del piso de la boca se hace con una maniobra de dos manos, como ustedes están viendo aquí. Con la mano no dominante, bueno, al final se van a cambiar las manos. Con la mano izquierda cogemos la parte inferior, la mandíbula del paciente entre los dedos, el dedo pulgar y el dedo medio, y utilizamos el dedo índice para colocarlo debajo de la mandíbula, ¿ok? Sujetando esta porción de la mandíbula, mientras el dedo índice de la mano derecha ingresa a palpar el piso de la boca. Los dos dedos que están en los labios presionan los labios hacia adentro para evitar que el paciente cierre la boca y muerda el dedo que se encuentra inspeccionando. Por eso es esta posición. Luego les voy a poner ahí, si no tenemos tiempo para mirarlo ahora en la clase, para que vean después el video de cómo se hace esto, esta maniobra. ¿Ok? Cuando vemos el piso de la boca podemos ver algunas lesiones. Esa es una ránula, ese es el nombre. Es cuando se obstruye el conducto de alguna glándula salival. Pueden llegar a crecer mucho y están llenas de mucosidad. Esta es una lesión benigna a todas luces. Sin embargo, tenemos aquí otras lesiones que no son tan benignas. En toda la cavidad oral se puede asentar cualquier tipo de carcinoma epidermoide y el piso de la boca no es una excepción. Fíjense ustedes, es una úlcera en el piso de la boca. Aquí tenemos otra lesión que no es una lesión carcinomatosa, sino es una lesión infecciosa. Es un chancro sifilítico en el piso de la boca. Es una lesión que ya no deberíamos ver, pero todavía se puede ver en algunos casos. Y aquí tenemos la presencia de crecimientos óseos, ¿no? Como el torus palatino, en este caso son tori mandibulares, ¿no? Son lo mismo, pero en el maxilar inferior. Crecimientos óseos redondeados en la cara interna de la mandíbula, bilaterales usualmente, asintomáticos, inocuos, una variante de la normalidad. Luego llegamos a la lengua, que la lengua es el contenido de la cavidad oral. Debe examinarse en toda su extensión. Se le pide al paciente abrir la boca para examinar el dorso, ¿ok? Aquí evaluamos si existen edemas, variación del color o del tamaño, revestimiento, ulceraciones o lesiones en la superficie. Posteriormente, el paciente debe sacar la lengua y elevar para ver la parte posterior de la lengua. Es la misma maniobra que para ver el piso de la boca, ¿no? Una cosa que ustedes se van a ir dando cuenta es que nosotros vamos evaluando, o vamos aprendiendo, mejor dicho, la semiología por semiología general, semiología por segmentos, pero al final, cuando hacemos la evaluación y estamos en un segmento, en ese momento estamos evaluando todo lo que corresponde a esa parte del cuerpo, ¿ok? No es que primero vamos a evaluar toda la piel, le vestimos al paciente y luego, ahora te voy a ver la cabeza y recién voy a ver
lo que está en la cabeza. No, cuando vamos evaluando por segmentos, en ese momento simultáneamente estamos viendo todo de la parte de semiología general y de la parte de el segmento que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, cuando pedimos que el paciente movilice la lengua, no solamente que la saque, sino la movilice al lado derecho e izquierdo, estamos evaluando al doceavo par craneal. ¿Ok? El nervio hipogloso. Cuando hay parálisis de algún lado del nervio hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado afectado, ¿no? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, una protrusión de la lengua, o sea, sacar la lengua de manera y que se desvía simétricamente, en este caso al lado derecho, está señalando el lado de la lesión del doceavo par, lesión del hipogloso del lado derecho. Miren ustedes, el borde o las partes laterales de la lengua son importantes porque allí se asienta gran parte de los carcinomas epidermoides de la lengua. Aquí tenemos una lesión y aquí tenemos otras lesiones más. Lo importante es que para poder evaluar la zona lateral de la lengua necesitamos además la palpación, que viene en un momento más. Aquí les muestro algunas imágenes que deben quedar grabadas en sus retinas. Tres variantes de la normalidad de la lengua geográfica, que pareciera que estuviera, ¿no?, descolorida por algunas partes. La lengua negra vellosa, que solamente es por hipertrofia de algunas papilas que se tiñen de este color, que puede ser un poco alarmante, pero es una variante de la normalidad. Y la lengua fisurada o escrotal, ¿no?, que tiene fisuras grandes. Estas son variantes de la normalidad que con relativa frecuencia podemos observar en nuestros pacientes. Ahora vamos a ver otras cosas que no son tan normales. Miren, varices en la base de la lengua, ¿ok? Esto es frecuente en adultos mayores. Candidiasis oral, ¿no? Una capa blanquecina que recubre toda la lengua y seguramente también la vamos a encontrar en las encías o en la mucosa oral. Y leucoplasia, que en este caso es la leucoplasia oral vellosa, que es una lesión asociada a infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí lo que vemos es una macroglosia, una lengua más grande de lo normal, pero por un tumor, por un angioma de la lengua. Le decía que para evaluar la región lateral de la lengua se utiliza la palpación. Después que hemos mirado la lengua, hemos evaluado los aspectos que hemos visto hace un momento, vamos a pedirle al paciente que saque la lengua y nosotros la vamos a sujetar con una mano, va a ser alternado, ¿no? Con una gasa, como ustedes están viendo ahí, con guantes, y con la otra mano, con el dedo índice, vamos a palpar la cara lateral, en este caso del lado derecho, y luego haremos lo propio con el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque más del 85% de cáncer de lengua se asienta en la cara lateral. Y es importante que no solamente miremos, sino además palpemos. Pudiera ser de que estamos mirando y a simple vista no encontramos ninguna anomalía, pero a la palpación podríamos detectar induración, ulceraciones y consistencia que no es la que esperamos en la lengua. La lengua tiene una consistencia blanda, suave, ¿no? No tendría por qué estar indurada. Y si eso lo palpamos, claramente va a ser un indicativo que debemos hacer por lo menos una biopsia si tiene la lesión más de 2 semanas. Y esto es tan importante que se encuentra como parte de la evaluación completa de la cavidad oral para descartar cáncer. Repito, el cáncer de la cavidad oral es frecuente en pacientes que fuman, ¿ok? Básicamente que fuman es el principal factor de riesgo, así como el cáncer en cualquier otra parte del aparato respiratorio. Entonces aquí está resumido todas las cosas que hemos hecho hasta el momento para evaluar la lengua y hacer un despistaje, un cribado para el cáncer de la cavidad oral. Las glándulas salivales también vamos a inspeccionarlas y palparlas si fuera necesario. La que más nos llama la atención usualmente es la glándula parótida, y entonces debemos inspeccionar si hay aumento de volumen, asimetría o signos de inflamación. Ya hemos visto que cuando evaluamos la mucosa y el piso de la lengua, y el piso de la boca, perdón, vamos a evaluar los orificios de drenaje del conducto de Steno, de la glándula parótida, y con los conductos de Wharton, de las glándulas submandibulares, y vemos cómo drena la saliva, podemos simplemente utilizar un hisopo, ¿no? Presionamos el lugar donde anatómicamente sabemos que está la glándula y debemos ver la emergencia de la saliva. Pero miren ustedes, aquí tenemos evidente asimetría, en este caso la parótida del lado izquierdo de este paciente. Sin embargo, cuando palpamos y miramos, no hay signos de inflamación, no hay dolor,
esta es una obstrucción de la glándula parótida en algún lugar por un lito, por un cálculo en el conducto de esteno, que se puede ver con alguna frecuencia. Y aquí lo que vemos es lo mismo, un crecimiento en la glándula parótida, pero con signos inflamatorios, ¿no? Esto corresponde, como ustedes ya imaginarán, a una parotiditis, una infección frecuente en la infancia, una infección que se previene por vacunas, ¿no? Pero a pesar de ello puede ocurrir en eh, unos grupos de niños no vacunados. Luego pasamos a la inspección de la faringe. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? ¿Está claro todo lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, doctor. Continuamos entonces. Entonces, para inspeccionar la faringe debemos utilizar bajalenguas y linterna. Algunos pantoscopios tienen el accesorio para colocar el bajalenguas y ustedes puedan, así, utilizando una sola mano, poder evaluar la faringe. Debemos mirar el paladar, bueno, ya lo hemos visto, la orofaringe, la pared posterior de la faringe y luego las amígdalas. Todas esas estructuras tenemos que evaluarlas cuando inspeccionamos la faringe. Ya hemos dicho que para evaluar la movilidad del paladar blando, le decimos al paciente que diga A, estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y también, finalmente, vamos a evaluar en la faringe el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso está relacionado con dos pares craneales principalmente, ¿ok? Con el par craneal 9, que es la vía aferente, o sea, la que lleva el estímulo nauseoso, y el eferente, que es el motor, que es el décimo par, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estimulamos, podemos estimular en el lado derecho, pegado a la pared derecha de la faringe, luego al lado izquierdo, y en ambos lugares deberíamos desencadenar el reflejo nauseoso. Si el reflejo no se desencadena en alguno de los dos lados, entonces está fallando probablemente la vía aferente, ¿ok? El reflejo nauseoso además se determina o se produce cuando nosotros tocamos el paladar blando, cuando tocamos la base de la lengua. O sea, en todas esas zonas vamos a desencadenar el reflejo nauseoso. Pero para cuestiones de evaluación de simetría tenemos que tocar el lado derecho de la faringe y el lado izquierdo y ver que la respuesta sea la misma. Algunas lesiones relacionadas con la pared posterior de la faringe y las amígdalas que se encuentran allí en esa zona. Miren, amígdalas con criptas bastante grandes que se tocan una a otra. Aquí tenemos un caso de una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad viral, el virus de Epstein-Barr, pero que está produciendo aquí una membrana blanquecina. Aquí tenemos pseudomembranas otra vez en un paciente con difteria. Aquí estamos viendo, ¿ok? Aquí tenemos casos de faringitis sin exudado. En este caso se ve más enrojecida la faringe que en el otro. Sin embargo, en ambos casos hay después eritema, aumento de la congestión vascular en esta zona. A veces podemos encontrar faringitis sin exudado o con exudado. Cuando hay exudado es algo parecido a esto, ¿no? Se mete el exudado básicamente por las amígdalas o también en la faringe y eso nos va a dar las pistas para poder hacer el diagnóstico. El bajalenguas, ustedes deben evaluar, ¿no? El paladar duro, blando y la pared posterior de la faringe. Ok, perfecto. Ya aquí estamos repitiendo lo mismo que había dicho antes, referido a que para evaluar la movilidad de la faringe debemos decir al paciente que diga A. Ya hemos dicho que esto nos permite evaluar si hay o no parálisis del décimo par. El lado que está afectado no se eleva y la úvula se va hacia el lado opuesto. Además, tenemos que evaluar en la faringe el reflejo nauseoso. Cuando evaluamos el reflejo nauseoso, estamos evaluando dos pares craneales principalmente. La vía aferente, que es el noveno par, ¿ok? El glosofaringio, y la vía eferente, el que ejecuta la acción de levantar la faringe, que es el décimo par craneal, el vago, ¿ok? Vamos a estimular en el lado derecho, en el lado izquierdo, y debe haber una respuesta nauseosa similar en ambos lados. Además, la respuesta nauseosa se desencadena en la boca en todo el fondo de la faringe, en el paladar blando, tocando la úvula o tocando la base de la lengua, el tercio posterior. Los dos tercios anteriores no. Por eso es que el bajalengua se tiene que poner en los dos tercios anteriores. Si ustedes lo meten muy al fondo, ya desencadena el reflejo nauseoso. Algunas lesiones en la faringe, amígdalas
hipertróficas con criptas. Aquí tenemos amígdalas con secreción blanquecina, en este caso por mononucleosis infecciosa. Aquí tenemos otra vez pseudomembranas de la difteria. Es una enfermedad que debería estar erradicada por las vacunas, pero aquí tenemos unas lesiones para que ustedes vean cómo se forman y para que la puedan reconocer. Y dos casos de faringitis de distinta etiología, que en algunos casos puede ser más eritematosa que otras, ¿no? Este video, que tienen ustedes la dirección ahí en la diapositiva, es de mucha utilidad porque van a ver en un solo video todas las maniobras que hemos repasado en las diapositivas. Lo voy a pasar ahora para poder seguir. Les decía además, bueno, estaba hablando conmigo mismo cuando se cortó la transmisión, que en el libro de Svarts, el Tratado de Semiología, Anamnesis y Exploración Física, al final de cada capítulo van ustedes a encontrar ejemplos de cómo se puede redactar esa parte del examen en la historia clínica. Aquí les muestro uno, para que ustedes tengan una idea cuando no saben qué poner, ¿no? Porque hemos visto cosas bien raras a veces en las historias, ¿no? Cabeza presente, cuello presente, ¿no? Esas cosas no, ¿no? Hay que saber cómo vamos a redactar utilizando el lenguaje médico, así que aquí tienen algunos ejemplos para guiarse. En el cuello, la anatomía morfológica nos permite dividirlo en dos segmentos, cada parte del cuello, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo, en dos triángulos, en el triángulo anterior y en el triángulo posterior. Los triángulos están delimitados por el músculo esternocleidomastoideo. El triángulo anterior tiene como parte posterior el músculo esternocleidomastoideo, hacia adelante con la línea media, ¿ok? Y por arriba el techo con el borde inferior de la mandíbula. Este es el triángulo anterior. El triángulo posterior del cuello está limitado hacia adelante por el músculo esternocleidomastoideo, hacia abajo por la clavícula y hacia atrás por el borde anterior del trapecio. Los vasos más importantes que pasan en el cuello son, como no saberlo, la arteria carótida, que se subdivide luego en carótida interna, que va dentro del cráneo, y carótida externa, que va hacia la cara, y las venas yugulares, yugular externa, que atraviesa de manera diagonal por delante al músculo esternocleidomastoideo, y la yugular interna, que más bien se mete por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Las estructuras de la línea media son nuestro reparo anatómico para el examen de tiroides, básicamente. Y entonces aquí tenemos el hueso yoides en la parte superior, inmediatamente por debajo el cartílago tiroides, que es probablemente la prominencia más importante del cuello, es lo que conocemos de manera coloquial como la manzana de Adán. Tiene en la parte media una prominencia que es la que palpamos y una escotadura, ¿no? Este es el cartílago tiroides, el más grande de los cartílagos traqueales, y es nuestro principal reparo anatómico dentro del cuello, en la parte central. Luego por debajo tenemos el cartílago cricoide, separados ambos por una membrana, que es la membrana cricotiroidea, donde a veces se puede hacer cricotiroidectomías, ¿no? Cuando el paciente no tiene una obstrucción alta de las vías aéreas y necesitamos ventilarlo. Inmediatamente por debajo ya se encuentran los anillos traqueales. Y aquí debemos llamar la atención de que en el medio, ya aquí debe encontrarse la glándula tiroides. La glándula tiroides abraza la tráquea. Su parte media, que se llama istmo, que es la parte más delgada, se encuentra en la línea media de la tráquea y los lóbulos a ambos lados de la tráquea con esta relación con los músculos esternocleidomastoideos. Inmediatamente por debajo ya seguimos con algunos anillos traqueales más y llegamos ya a la entrada hacia el tórax, ¿no? Aquí tenemos la escotadura supraesternal. Y es importante porque aquí ustedes están viendo la posición anatómica ideal, más frecuente, normal de la tiroides. Vamos a ver que hay posiciones que pueden ser distintas, ¿no? Aquí está nuevamente lo mismo. Esto es lo normal. La tiroides va a estar por encima de la escotadura supraesternal. Sin embargo, hay casos en los cuales la tiroides está metida por dentro, por debajo de la escotadura supraesternal. Y cuando, digamos, esta tiroides crece por algún motivo, tenemos lo que se conocía clásicamente como bocio sumergido. Y no es otra cosa que el crecimiento de una tiroides de ubicación baja. ¿Ok? Es importante saber esto porque a veces estamos tratando de palpar la tiroides y no podemos. Fíjense ustedes que esto se da en los casos también en los cuales baja de posición los anillos traqueales.
Otras estructuras importantes que debemos tomar en cuenta cuando examinamos el cuello son los ganglios o los linfáticos. No voy a hacer una descripción detallada de todos, estos son los grupos ganglionares. Lo que sí debemos tener en cuenta es muy importante en este gráfico que los que drenan la boca como tal son los que se encuentran en esta posición. El amigdalino o tonsilar, lo dicen algunos libros de esa manera, los submentonianos, el submentoniano y los submandibulares. Estos son los ganglios que drenan la boca. En general, los grupos ganglionares que se encuentran en el cuello drenan de varias partes del cuerpo. Los supraclaviculares son los más importantes porque drenan prácticamente de todo el tórax. Y es en ellos donde a veces se concentra la evaluación porque alguna anomalía, algún crecimiento, alguna inflamación está relacionado con cualquier zona del cuello o del tórax. Como dice aquí, los submandibulares son superficiales, aquí están, y deberíamos diferenciarlas de las glándulas salivales submandibulares, ¿no? Los ganglios son más pequeños, son redondos, boboides, lisos, mucho más pequeños que la glándula común. Cuando exploramos el cuello, una de las primeras cosas que debemos ver es si hay áreas de asimetría, y para eso hay que pedirle al paciente que extienda el cuello, o sea, que levante la cabeza para poder mirar si hay cicatrices, asimetrías, masas o nódulos. Y mirar también en ese mismo momento las venas superficiales. Aquí les he puesto una maniobra para poder diferenciar si es que hay una sospecha de crecimiento de la tiroides que se llama, como bien saben ustedes, bocio. Y es mirar de costado, de manera lateral al paciente. Lo normal es esto, que tengamos la prominencia del cartílago laríngeo, ¿verdad? El cartílago tiroides, que tengamos por debajo inmediatamente el cricoide, que es como una depresión, y luego debe haber una línea recta, así como dice aquí, una línea recta hacia abajo, hacia la escortadura supraesternal. Eso es normal. Normalmente no deberíamos ver aquí ninguna tumefacción. Solamente la vemos cuando ha crecido la tiroides y podemos ver el bocio. ¿Ok? La exploración de los ganglios linfáticos implica que ustedes deban recorrer todos estos grupos que están aquí. ¿Ok? Las fotos que les estoy mostrando son algunas tomas respecto a algunos grupos especiales. Por ejemplo, aquí están palpando los ganglios preauriculares. Si ustedes se dan cuenta, al mismo tiempo están palpando el lado derecho y el lado izquierdo. Eso es lo habitual. No es habitual que primero vayan a un lado y otro lado, porque justamente el examen tiene que ser comparativo. Porque si encontramos un crecimiento unilateral, ya nos vamos orientando hacia una posición anatómica respecto a una posible lesión relacionada con el crecimiento o anomalía del ganglio. ¿Ok? Aquí tenemos palpación de los ganglios supraclaviculares, submandibulares. El paciente debe estar relajado con el cuello flexionado ligeramente hacia adelante, como están viendo aquí, y a veces con un giro ligero hacia el lado que se explora. Ya dijimos que se revisan ambos lados. Aquí algunos detalles más de la exploración. Se deben utilizar las yemas de 2 dedos, del índice del medio, o algunos utilizan hasta 3, pero con 2 es suficiente por el tamaño de los ganglios, para presionar con suavidad el ganglio y las estructuras alrededor. Debe haber un orden para la exploración. Aquí hay uno, no es que sea el orden, ¿no? Empiezan por detrás de la oreja y luego van avanzando por delante del trapecio, por todos los grupos que están aquí, los fibulares externos y los profundos. Luego van por delante, aquí ven los supraclaviculares que son muy importantes y luego nuevamente se van hacia adelante del esternocleidomastoideo y van hacia arriba para ver todos los que se encuentran aquí submandibulares, submentonianos y finalmente terminar en el ganglio preauricular. Este es un orden, no tiene que ser el orden, ¿no? En diversos libros van a ver otro orden. Este es el orden que está en la referencia que les estoy mostrando aquí, que es si no me equivoco, esto es del Schwartz, sí. ¿Qué tenemos que ver cuando hagamos la descripción de los ganglios del cuello? Tamaño en 2 dimensiones, forma, delimitación, si están aislados o agrupados, movilidad, deberían moverse, o si están adheridos a planos profundos, eso no es normal. Consistencia, deberían ser blandos. Si son duros o pétreos, ya no es normal. Si hay o no dolor ante la palpación de los ganglios, si hay cualquier cambio cutáneo en la piel suprayacente, ¿no? Si hay edema, si hay enrojecimiento, a veces se abren
los ganglios, ¿no? Como en la escrófula, que es el ganglio supraclavicular que se abre hacia la piel. Eso se veía antes con mucha frecuencia en pacientes tuberculosos. Aquí dos videos donde van a ver en uno de ellos la técnica para explorar los ganglios desde la parte posterior y en este otro video para explorar los ganglios de la parte anterior. Puede ser de cualquiera de las dos formas. La tráquea, que está central, hay que identificar los cartílagos, ver si hay algún cambio respecto a la posición habitual en la línea media y luego palpar en busca de cualquier desviación. La tiroides es probablemente lo más importante. Aquí algunas fotos de la posición normal en reposo no van a ver ningún aumento de volumen. Cuando está aumentada de tamaño se ve en esta posición, la posición más baja. Cuando se mueve, cuando le pedimos al paciente que degluta, van a ver ustedes que todo se mueve hacia arriba y luego baja. Esta es la tiroides aumentada de tamaño. La palpación puede hacerse desde la parte posterior del paciente o desde la parte anterior. Y entonces aquí depende, en realidad, de la práctica. En algunos libros van a leer ustedes que le dicen que primero palpen anteriormente y luego se vayan a palpar posteriormente. Puede ser cualquiera de las dos formas, anterior, posterior o las dos. ¿Ok? Si ustedes no palpan la parte inferior de la tiroides, lo más probable es que se encuentre más abajo de la tiroides, se encuentre por dentro o por debajo de la escotadura supraesternal, y esta es una localización ya dentro prácticamente de la cavidad torácica. Aquí los pasos en detalle y el video que luego lo pueden ver ustedes con calma. Y cuando hay este tipo de tiroides eh, que se encuentran metidas ya prácticamente dentro de la cavidad torácica, ¿no? Ocurre este signo, que es un signo clásico descrito en pacientes que tienen bocio sumergido. Miren ustedes, aquí se nota claramente que está crecido, pero no vamos a poder palpar el polo inferior de la tiroides. Y cuando este bocio está por dentro ya de la cavidad torácica y le hacemos que la persona levante los brazos, ocurre este fenómeno. Corta la circulación de la cabeza, de la cara, del cuello hacia dentro del tórax y el paciente se pone cianótico. Se pone, bueno, primero pletórico, luego cianótico. Y esto ocurre cuando hay un bocio sumergido dentro de la cavidad torácica. Algunos datos clínicos respecto a la aparición o mejor dicho, los hallazgos en el examen de la tiroides. El, la tiroides puede estar crecida difusamente, ya que hay algunas causas más comunes. Puede tener un crecimiento nodular, o sea, por partes, por porciones, y pueden sentir como un empedrado en algún lóbulo tiroideo. A veces podemos ocultar, cuando tenemos el bocio, cuando ya está crecida la tiroides, debemos además poner el estetoscopio. Y si hay un soplo o se palpa frémito, esto es un hallazgo que se puede ver en la enfermedad de Graves-Bass. Cuando no se desplaza la tiroides, cuando uno pasa saliva, hay sospecha de cáncer de tiroides. ¿Ok? Estos son datos de la gente. Algunas imágenes de bocio difuso en enfermedad de Graves y aquí bocio multinodular. La foto no es muy buena, pero aquí hay unas porciones que no son completamente iguales aquí. Finalmente, la exploración de vasos sanguíneos del cuello. Debemos mirar, inspeccionar los latidos carotídeos. La inspección del pulso venoso es algo que siempre se enseña, pero la verdad es que los alumnos casi nunca lo aprenden porque los médicos mismos casi nunca lo utilizan. Es difícil ver las ondas en la vena yugular. Probablemente antes era más útil, pero ahora ya no podemos, ya no nos hemos entrenado mucho en ello. Así que lo que sí todavía podemos ver con bastante certeza son los latidos carotídeos y podemos identificar si hay latidos amplios, si hay latidos de mucha fuerza, sostenidos, de menor intensidad, más rápidos, etcétera. Y además debemos palpar el pulso y el frémito, si hubiera frémito carotídeo. Frémito es cuando se siente, ¿no? Uno puede sentir como un cosquilleo dentro del vaso en el momento que está latiendo. Además, debemos ocultar la carótida en busca de probables soplos que pueden ser explicados por una obstrucción de alguna arteria carótida o por un soplo que está haciendo, que se está irradiando desde una estenosis aórtica que está en el corazón. Ya les decía yo, la vena yugular es para poder ver adicionalmente ah, la presión venosa central, pero digamos que colocando al paciente 30 a 40 grados pueden ver ustedes si hay o no
lo que se conoce como irritación yugular. Esto solamente, digamos, que como un aspecto informativo, porque eso lo deben ver mejor cuando vean la parte cardiovascular. Y además, habría que ver si es que, además de distensión, puede haber edema en el cuello, en la parte superior del tórax y en extremos proximal de miembros superiores, y eso se llama edema en esclavina, que se ve en los síndromes de vena cava superior. Eso lo van a ver cuando en tórax se vean síndromes mediastínicos. ¿Ok? Aquí nuevamente un ejemplo de cómo pueden redactar los hallazgos respecto al examen del cuello. Y, y esa era la última. Disculpen que me quedé en el aire un ratito, no me di cuenta que había acabado el Zoom. ¿Tienen ustedes alguna pregunta?